La clase número 9 y iniciamos con una nueva sección que va a ser continuando con espacios métricos. Vamos a llamarle conjuntos abiertos, y vecindades en espacios métricos. En espacios métricos. Entonces vamos a definir lo que vamos a entender por vecindad. Definición 1.6 y lo vamos a hacer en función de las bolas abiertas. Entonces vamos a decir sea x de sub x, donde esta es la métrica, un espacio métrico, y un punto x0 en ese espacio métrico. Entonces un subconjunto que vamos a denotar como n sub x de x se llama vecindad. Y esa n viene del término en inglés que es neighborhood, vecindad, o también le llaman entorno. Vamos a ponerle así, vecindad o entorno. Entonces, entorno en los libros que están traducidos en, en España, por ejemplo, y en los que tenemos nosotros, si es que lo leen en español, es vecindad el término. Bueno, básicamente significa lo mismo. Entonces se llama una vecindad o entorno del punto x0 si existe una delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en n sub x. Entonces recuerden, ya hicimos una discusión sobre este símbolo y este. Entonces para nosotros va a significar exactamente lo mismo, y en el momento que queramos decir explícitamente que no pasa la igualdad, lo tachamos simplemente así. Pero bueno, dado que hemos usado esto desde el principio, lo vamos a dejar así, pero puede ser con la línea ahí abajo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Si tenemos un espacio métrico, entonces aquí lo estamos representando de manera abstracta. Tenemos un punto x0 en ese espacio. Entonces, un subconjunto que voy a pintar así, después vamos a ver por qué no lo estamos pintando abierto. Entonces, un subconjunto de ese espacio x, llamamos de n de x, va a ser una vecindad de x0 si existe una bola contenida, totalmente contenida en ese subconjunto n. Entonces, si existe una delta mayor que 0, tal que la bola, recuerden que aquí lo estoy pintando como una bola, pero en realidad no es una bola en general. Lo llamamos bola por el hecho de que se abstraen esas propiedades de lo que pasa en el conjunto de Rn, como ya mencionamos antes. Entonces va a ser una vecindad si existe un abierto totalmente contenido en x. Entonces, por ejemplo, los puntos en la frontera de n de x, o sea, más bien lo que quiero decir es que no hay frontera. Porque si hubiera frontera, entonces como lo pintamos aquí como continuo, entonces realmente, digo, no hemos definido frontera de manera formal, eso lo vamos a hacer en la siguiente sección. Pero digamos, se entiende intuitivamente que la frontera es esta línea de aquí. Entonces, si hubiera frontera, si tuviera un x0 aquí, entonces eso significaría que este n de x, o
si incluyera la frontera, seguiría siendo un abierto, un entorno de x0 si existiera una bola totalmente contenida ahí, pero no la hay, porque no importa, o sea, si este fuera x0 en la frontera, no importa qué tan pequeño escoja delta, siempre va a haber una parte que se sale. ¿Si lo ven? Va a haber una parte que se sale siempre. Entonces, vamos a ponerle aquí como una observación. Observación, no hay frontera. No hemos definido exactamente qué significa frontera, pero intuitivamente son los puntos que están sobre la línea, vamos a decirlo así. Entonces, pues, si la hubiera, dado un punto x0 en la frontera, voy a decirlo con palabras porque como no hemos introducido el término, iba a poner la notación de frontera, pero vamos a dejarlo así. Dado un punto x0 en la frontera del conjunto n sub x, eh, este, este x, ¿por qué se pone esa anotación? Porque es cualquier x que esté aquí adentro. En fin, es lo que hemos explicado antes. Entonces, si x0 fuera un punto en la frontera, entonces existiría delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0 quedaría contenida en, en el conjunto n de x, pero esto no pasa. Intuitivamente aquí lo estamos viendo. Recuerden que no es un curso de análisis, entonces ni de topología, entonces muchas cosas de estas no las vamos a demostrar, pero intuitivamente se entiende, que es lo importante. Entonces, intuitivamente, en la métrica euclidiana, por ejemplo, un abierto no tiene frontera. Ahora, eso estamos pensando, vamos a poner aquí, en la métrica euclidiana. Ahora, puede ser que tenga otra métrica que me genere otra topología extraña donde los abiertos en esa topología sí contengan la frontera. Pero esas son cosas extrañas que no vamos a analizar en un curso de cálculo, pero están. Entonces lo que quiero decir con esto es, intuitivamente nosotros, o más bien nosotros tenemos la intuición o tenemos en nuestra cabeza el espacio Rn a final de cuentas, porque es con el que hemos trabajado toda la vida. Entonces, las bolas en ese espacio siempre son abiertas, no contienen la frontera. Y cualquier conjunto abierto no contiene la frontera. Por ejemplo, en R, un conjunto, una bola abierta para el 1 pues sería esta. No sé, digamos que este fuera 1.1, entonces delta igual a 0.1, entonces la bola de radio 0.1 centrado en 1 es una bola alrededor de 1, que es un intervalo abierto. 0.1 y 1.1. Esa sería la bola. Y un conjunto abierto, digamos que siempre tenga contenido una bola, no sé, también este mismo sería un conjunto abierto. Pero bueno, vamos a poner otro acá. Por ejemplo, 0.5 y 2. Entonces 0.5 y 2. 0.5, 1, 1.5. Este conjunto no importa. Este es un abierto, por supuesto, pero es a lo que estamos habituados. Y eso es porque tenemos la métrica euclidiana. Si tuviéramos otra métrica distinta, podría ser que que un conjunto abierto en este espacio fuera, o sea, en el mismo R, por ejemplo, que fuera esto,
un conjunto semiabierto, semicerrado. Pues es porque la topología que estoy tomando es distinta, es decir, la métrica que estoy tomando me genera una topología distinta a la topología usual. Entonces, en ese caso puede ser que sí incluya la frontera. Eso es lo que estoy poniendo aquí como una observación. Entonces, espero que se haya entendido eso. Ahora, las bolas por sí mismas van a ser vecindades. Por supuesto, porque las bolas por sí mismas contienen una bola abierta dada por ellas mismas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ponerlo acá. Las bolas por sí mismas y por cierto, aquí no estamos tomando nuestro tiempo porque la parte 2 y la parte 3 van a ser más o menos rápidas con todo esto que ya estamos haciendo aquí. Y de hecho no nos hemos tardado tanto. O sea, 9 clases llevamos, serían 3 semanas de clase. Lo cual está bien. Entonces las bolas por sí mismas serán vecindades. Pues cada bola está contenida en sí misma. Y pongo bola entre comillas porque es en general. Cada bola está contenida en sí misma. Muy bien, ahora eso nos va a generar una colección de vecindades. Entonces vamos a tener, o sea, vamos a ponerlo así para un subconjunto A de X vamos a tener una colección de vecindades y de hecho para cada punto, más bien vamos a ponerlo así, para cada punto x0 de x vamos a tener una colección de vecindades. Entonces, de manera abstracta, pues tenemos el conjunto X, tenemos un punto X0. Y entonces, por ejemplo, dependiendo de cómo sea el espacio, esta sería una vecindad, está en verde, está en rojo también, está en amarillo igual, está en negro también. Entonces, ¿cuántas puedo pintar? Una infinidad. Porque cada una de estas, cada uno de estos, nx1, vamos a decir nx2, etcétera, cada una de estas vecindades este, tiene una bola contenida ahí, sentada en x0, por lo tanto es una vecindad. Y entonces todo este conjunto de vecindades nos va a formar una colección que vamos a llamar sistema completo de vecindades de x0. De vecindades de x0. Entonces, este conjunto de vecindades lo vamos a usar cuando vemos conjuntos compactos, que tenemos que definirla como de toda cubierta infinita, de toda cubierta puedo extraer una subcubierta finita, entonces eso va a ser un conjunto compacto, por eso lo veremos con más detalle después, aunque debieron haberlo visto en cálculo 1, pero voy a suponer que no todos lo vieron, entonces vamos a verlo a detalle. Entonces, la cuestión es que todo esto se vuelve abstracto. O sea, si no entienden esto abstracto, piensen en los números reales de nuevo, con la métrica usual. Entonces
tiene los números reales y no se tiene el punto, por ejemplo, el cero. Entonces, este cero, ¿cuántas vecindades tiene? Pues muchísimas. Y recuerden que las vecindades no necesariamente tienen que ser circunferencias o intervalos con la misma equidistantes del punto. Eso tienen que ser las bolas, pero los abiertos pueden ser cualquier cosa. Entonces, no sé, yo puedo tener o voy a pintarlos todos del mismo. Bueno, voy a cambiar el color en rojo. Puedo tener puedo tener esta, puedo tener esta que estoy pintando así. Ese, una, es, ¿por qué es una vecindad? Porque existe una bola, o sea, un abierto totalmente contenido en ese conjunto grande que contiene x0. Y entonces, ¿cuántos de esos intervalos voy a tener? Pues un montón. Un montón. Así, muchísimos. Entonces, todo esto va a generar un sistema de vecindades que se va a denotar de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? De nuevo vamos a poner el R. Este es mi espacio R, este es el 0, y entonces yo digo que, por ejemplo, el menos 1,7, ese intervalo, que vamos a llamar nx, es vecindad de x0 igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque según la definición me dice, existe una bola, o sea, existe un delta positivo tal que la bola está contenida ahí. Entonces, un delta, por ejemplo, 0,5. 0,5 tal que menos 0,5, está contenido en el intervalo menos 1,7. Aquí sí tiene que ser equidistante. Entonces esta sería la bola de radio 0,5 centrada en 0 y esa está totalmente contenida en n de x igual a menos 1,7. Entonces esta es una vecindad. Pero puedo pintar otra, que es lo que estaba poniendo aquí. De hecho puedo pintar muchísimas. Puedo pintar por ejemplo menos 2,4. Esa sería otra. Pues también es vecindad de x0 porque y puedo poner de hecho la misma delta. Entonces es otra. Y así puedo formar todas las que yo quiera y me imagine aquí, siempre y cuando tengan al 0 adentro. Entonces todo ese conjunto va a generar eta de x, ¿cómo le llamé? Eta de x0, que va a ser el conjunto de todas las vecindades de x0. Entonces, ¿qué cardinalidad tiene este conjunto? Bueno, esa es otra pregunta que no vamos a resolver acá, pero que si llevaron un buen curso de cálculo 1, nosotros vimos esto, por ejemplo. Entonces sabrán de qué estamos hablando. Pero bueno, lo que podemos decir es que hay una infinidad. ¿Qué tan grande? Seguramente al menos del tamaño de los números reales, es decir, al f0. Muy bien. Entonces, ¿por qué van a ser importantes las vecindades? Porque una vecindad de un punto x0 se puede pensar como algo que contiene a todos los puntos x que están cerca de x0. ¿De acuerdo? Entonces, por eso son importantes las vecindades. Entonces, de nueva cuenta, aquí pensamos en R. Voy a poner R solamente para aterrizar ideas. Entonces, una vecindad alrededor de x0, pues tener x, es importante porque puedo pensar a esta vecindad como todos los puntos x, es decir, todos los puntos que están aquí, que están cerca de x0. Entonces me está dando como o sea,
nos están dando una idea de cercanía. Entonces, entre más pequeño sea la vecindad esta que yo tenga, entonces estoy hablando de puntos que están muy cerca de x0. Entonces, esta vecindad n de x' que estoy pintando aquí contiene a todos los puntos x que están muy cerca de x0. Entonces, si están en cálculo 3 es porque ya llevaron cálculo 1 y cálculo 2 y se han dado cuenta que en cálculo se habla de la cercanía de cosas y esa cercanía se mide con una epsilon o con una delta, que son números muy pequeños, o se dice tan pequeños como se quiera. Entonces, en un espacio métrico esa cercanía se va a medir con vecindades. Y en la cosa de topología, donde no voy a tener una forma de medir distancias, esa cercanía, justamente tomando esta idea de las vecindades, dado que esas vecindades, en este caso, por ejemplo, de la métrica, en el caso de la métrica usual, para R o para Rn, nos van a dar cosas que van a ser abiertas y nos van a hablar de la cercanía. Entonces, en topología, esos conjuntos van a ser los abiertos. Los conjuntos abiertos nos van a dar eh, esa idea de cercanía y vamos a poder definir continuidad, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, una vecindad del punto x0 la vamos a pensar como algo que contiene a todos los puntos del espacio x cercanos a x0. Entonces, una vecindad de x0 se va a pensar. Entonces, escribo esto porque es importante. Como que dije, como algo que contiene a todos los puntos del espacio X, o sea, todos es un decir, el espacio X, cercanos a X0, cercanos a X0. ¿Por qué entre comillas? Porque bueno, esta vecina puede ser muy chiquita. ¿Y qué tan cercano es? ¿Cuál es el grado de cercanía? Bueno, eso es otra cosa que no nos vamos a meter a hacer acá. Entonces vamos a ver un primer lema. 1.6.1, dado x de x un espacio métrico, y un punto x0 en x, para cada delta mayor que 0, la bola de radio delta centrada en x0 va a ser una vecindad de cada uno de esos puntos. Entonces repito, los dibujos que yo estoy haciendo es teniendo en mente cómo se comportan las cosas con la métrica euclidiana. Pero no me tengo que meter en la cabeza que las vecindades tienen que ser conjuntos que no contengan a la frontera, porque puede ser que en una topología un conjunto abierto sí tenga la frontera, como ya les mencioné en algún momento, o no sé si lo mencioné aquí, pero dependiendo de la topología que tenga, por ejemplo en R puede ser que tenga una topología en la cual un conjunto abierto sea esto, lo que en la topología usual sería un conjunto semiabierto semicerrado. Puede ser que en otra topología esto sea un conjunto abierto. Y entonces, en esa topología la vecindad va a ser un conjunto abierto.
y va a tener a la frontera, por ejemplo, puntos en la frontera de un lado, aunque no va a tener puntos en la frontera del otro, por cómo es la topología. No sé si se entiende, espero que se entienda eso porque es un poco complicado de asimilar porque estamos acostumbrados a pensar de la forma en la que hemos venido haciendo desde que hemos empezado a estudiar matemáticas. Muy bien, entonces dicho eso, de nuevo, ¿qué significa esto? Pues tenemos un espacio métrico X, entonces dice, y dado un X0 en X, para cada delta mayor que 0, la bola, entonces vamos a tomar una delta, y vamos a pintar una bola entre comillas, de radio delta, es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, ¿qué significa? Que esta bola contiene todos estos puntos que están aquí adentro. Entonces, todos estos puntos van a estar cerca de X0 para una delta chiquita. ¿De acuerdo? Entonces, cada punto de aquí está en esa bola. Entonces, para este punto X, por ejemplo, esta bola abierta va a ser una vecindad de este punto X porque yo voy a poder construir una bola de radio delta prima que quede totalmente contenida en esta bola grande de radio delta. Entonces en cada punto que yo tenga aquí, por ejemplo voy a tener la bola de radio delta prima centrada en X y esta va a estar contenida en la bola de radio delta centrada en X0, que es la azul. Y eso eso va a pasar para cada uno de los puntos de esa bola. Eso es lo que me dice este lema. ¿De acuerdo? Entonces vuelvo a repetir. Decimos una bola aunque realmente no es una bola en general. Para evitar los problemas que, entre comillas, que uno de sus compañeros me preguntó sobre uno de los videos de espacios métricos que ya puse ahí la aclaración en la descripción del video. Bueno, pues hay que demostrar esto. Entonces, la demostración de esto, si en vez de tener un espacio métrico yo tuviera Rn con la métrica euclidiana, sería exactamente igual a como lo vamos a hacer aquí. Pero la ventaja es que haciéndolo así para un espacio métrico, esto va a ser general para cualquier espacio métrico que yo tenga, no solamente para Rn. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, vamos a hacer el diagrama de nuevo, la explicación que dimos. Entonces, tenemos el conjunto X, vamos a dar el conjunto X0 y vamos a poner la bola así, de radio delta. Entonces, esta roja sería la bola de radio delta centrada en X0. Entonces, aquí tengo a delta. Y luego voy a tomar un punto aquí en esta bola, que va a ser X. Y vamos a tomar una bolita de radio, ¿cómo le llamamos? Eta, por ejemplo. Entonces esta va a ser la bola de radio eta centrada en X, donde este X pertenece a la bola de radio delta centrada en X0. ¿De acuerdo? Entonces lo que tenemos, si esto lo junto, pasa por aquí. Entonces de aquí a acá voy a tener delta y de aquí a acá voy a tener eta. O sea, lo que quiero decir es que si hacemos un diagrama salido de aquí, o sea, este sería X0 hasta acá. Entonces lo que estoy haciendo es, voy a pintarlo aquí para que se vea que lo estamos tomando. Entonces va de X0 hasta acá, que sería la delta. Muy bien, y luego ahí en medio tenemos el punto X, digamos, vamos a pintarlo sobre la otra. Pintarlo así, entonces estaría aquí para que se vea exactamente como queremos. Entonces X0
estaría aquí y este punto extremo sería delta. Luego por aquí entre medias tendría el punto X. Tendría el punto X. Y tendría la eta por aquí. ¿De acuerdo? La eta, la X aquí, la eta acá. Luego la delta. X, la eta, la delta. X0. Y entonces un punto dentro de esta bola le voy a llamar Y. Dentro de esta bola, un punto dentro de esta bola le voy a llamar Y. Entonces Y pertenece a la bola de radio eta centrada en X. Entonces esta Y la voy a tener aquí. Muy bien, entonces de x0 a x, como estoy en un espacio métrico, voy a tener la distancia de x a x0 o de x0 a x. Da igual. Y luego de aquí a acá, ¿esto cuánto va a medir esto? Pues va a ser delta menos esta distancia. Esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿cómo voy a escoger esta eta? Entonces vamos a ver. Lo que hay que demostrar es que dado un espacio métrico y un x0, para cada delta mayor que 0, la bola de radio delta centrada en x0 es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces, por demostrar que existe eta mayor que 0, tal que la bola de radio eta centrada en x está contenida en la bola de radio delta centrada en x0. Para toda x que pertenece en la bola de radio delta centrada en x0. ¿De acuerdo? Entonces, esto que está aquí quiere decir que esta bola es una vecindad de cada uno de sus puntos, porque para todo punto que pertenece en la bola existe un delta. O sea, para todo punto que esté en la bola, si lo quieren escribir así, existe un eta mayor que 0, tal que la bola de radio eta centrada en x está totalmente contenida en la bola delta de x0. Entonces aquí si le quieren poner así, está perfecto. Si lo quieren dejar así, también. Significan exactamente lo mismo. Entonces esto es lo que tenemos que demostrar. Entonces la pregunta es, ¿cómo escojo esa eta? Eso es lo que hay que averiguar. Entonces, como es una contención de conjuntos, vamos a dar un elemento aquí. Tenemos que ver que está acá. Entonces voy a ponerlo acá de nuevo. Por demostrar que para todo x que pertenece a la bola de radio delta centrada en x0, existe una eta mayor que 0, tal que la bola de radio eta centrada en x está totalmente contenida en la bola de radio delta en x0. Entonces vamos a dar un elemento aquí y vamos a ver que está acá. Entonces sea x que pertenece a la bola de radio eta centrada en x. ¿De acuerdo? Y tomemos, según este diagrama que tenemos aquí, eta menor que esta distancia. Aquí está la eta, entonces la eta debe ser más pequeña que la distancia que hay de x a delta. Y la distancia de x a delta está dado en términos de la delta como delta menos la distancia entre x y x0. Entonces tomamos esa delta de manera que sea menor, esa eta, perdón, de manera que sea menor que delta menos la distancia de x0 a x. ¿De acuerdo? Y lo que hay que demostrar es que está aquí. De que ese elemento está aquí. Entonces, perdón, aquí me equivoqué porque los elementos de esta bola les hemos llamado y. Entonces sea una y elemento de beta de x. Entonces por definición, como beta de x es igual al conjunto de las y en x tales que
la distancia de x a y es menor que eta. Es el conjunto de y en x tal es que la distancia de x a y es menor que eta. Perdón, mi entonación fue distinta. Entonces, si y pertenece aquí, eso significa por definición de bola que la distancia es menor que eta. Entonces, eso significa que la distancia de x a y es menor que eta. ¿De acuerdo? Y ahora lo que queremos ver es que esa y está aquí. Entonces, la bola de radio delta centrada en x0 serían todos los x's que pertenecen en x, tales que la distancia de x a x0 es menor que delta. Ahora, en vez de x le estoy llamando y. Estamos tomando un y en x. Entonces tendríamos que ver que la distancia, es decir, por demostrar que la distancia de y a x0 es menor que delta. Y si esto pasa, eso quiere decir que la y pertenece a esta bola. Ahora, como estamos en un espacio métrico, o sea, como dx es métrica, se cumple la desigualdad del triángulo. ¿Cierto? Porque tenemos una métrica, entonces la distancia x entre y x0 o entre x0 y y. Entonces aquí como estoy en un espacio métrico, pues da igual si cambio esto. Que era la propiedad 2 me parece, ¿no? Entonces esto es menor o igual que dx de x0 a x más la distancia de x a y, que es lo que está aquí. Entonces la distancia de x0 a y, esta distancia, o sea, no estoy usando, este dibujo no es una demostración, lo estoy usando para escoger esa eta justamente. A la distancia entre x0 y y es menor o igual que la distancia de x0 a x más la distancia de x a y. Por supuesto aquí parece que es la misma, pero es por cómo estamos dibujando. En general se cumple la desigualdad del triángulo. Entonces eso es lo que estamos haciendo geométricamente aquí. Sí, porque no se ve el cursor en los videos. En esta parte. Entonces, pero la distancia de x0 a x es menor que delta, como podemos ver aquí. Entonces esto es menor que delta, y la distancia de x a y, aquí está, es menor que eta. Pero eta la estamos escogiendo menor que delta menos la distancia. Entonces esto es menor que delta, que ya tenía, más delta menos la distancia de x0 a x. Ah, bueno, fíjense. Entonces, para que me quede igual, vamos a dejarlo así. Entonces, la distancia de x0 a x la dejo igual. La distancia de x a y es menor que eta. Entonces ahí más eta. Y eta es menor que delta menos d. Entonces esto es menor que delta menos d de x0 a x. Perdón, aquí me faltó. Entonces esto es menor que la d se queda tal cual, x0 a x. Y eta es menor que delta menos d x0 a x. Y esta d con esta d se eliminan y me queda que esto es igual a delta. Entonces dx de y a x0 es menor que delta.
Entonces eso significa que está en esta bola. Es decir, Y pertenece a la bola de radio delta centrada en X0. Entonces, por lo tanto, la bola de radio eta centrada en X está totalmente contenida en la bola de radio delta centrada en X0. Entonces, por lo tanto, la bola de radio delta en X0 es una vecindad de cada uno de esos puntos. Ahí está. Entonces, aquí voy a hacer una aclaración porque van a decir por qué estamos viendo continuidad con la definición de la distancia, y luego con la definición de las bolas y luego con abiertos, porque ahora lo que tenemos que hacer es ver la definición de continuidad con vecindades, aunque no es necesariamente, no es estrictamente necesario verlo así, pero yo lo quiero ver así porque eso va a conectar con la topología. Entonces, ¿qué es lo único que vamos a tener en un espacio topológico? En un espacio topológico vamos a tener conjuntos abiertos, nada más. Bueno, y van a haber conjuntos cerrados, lo que sea, pero la base de la topología van a ser conjuntos abiertos. Entonces, todas las propiedades, incluyendo continuidad, específicamente continuidad en nuestro caso, va a estar en términos de conjuntos abiertos. Y se va a ver exactamente igual que la definición a la que vamos a llegar reescribiendo la definición de continuidad que habíamos dado antes, pero con conjuntos abiertos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dar la definición o ver que la definición de continuidad es equivalente a una definición con vecindades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el teorema. Vamos a escribir eso que dije. Revisar la continuidad con vecindades y con conjuntos abiertos no es estrictamente necesario. Sin embargo, esto nos ayudará a conectar más fácilmente con topología. Entonces, y por supuesto vamos a ver conjuntos abiertos también. Bueno, entonces siendo así, vamos a ver este teorema. Teorema 1.6.1. Sean x de x, y de y, espacios métricos. Entonces vamos a decir que f de x a y es continua en x0 que pertenece a x, y bueno, y va a ser continua en todo x si es continua para toda x0 de x. Sí, solo sí, para cada vecindad n de y de f de x0 existe una vecindad n de x de x0 tal que la imagen directa de la vecindad de x0 está totalmente contenida en la vecindad de f de x0. O equivalentemente, el n de x está contenido en la imagen inversa de la vecindad de y.
Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Vamos a usar el hecho de que, o sea, vamos a usar el lema anterior, que las bolas son vecindades en sí mismas, o que es una vecindad de cada uno de sus puntos. En el fondo lo que nos dice eso es que una bola es una vecindad de sí misma, porque en particular, o sea, aquí, en particular, B delta de x0 es vecindad de x0, porque x0 pertenece a esa bola, ¿de acuerdo? Entonces las bolas son vecindades en sí mismas. Eso está contenido, ¿no? Está contenido en el lema, que no lo dice explícitamente, pero bueno, x0 es un punto de la vecindad y como de la bola, perdón, y como la bola es una vecindad de cada uno de esos puntos, en particular es una vecindad de x0. Entonces la misma bola es una vecindad de x0. Entonces vamos a demostrarlo. Y les repito, estas demostraciones se ven exactamente igual cuando las hacen en el caso particular de Rn. La diferencia es que esto está hecho de manera general para un espacio métrico. Entonces es mejor. Entonces vamos a demostrar la ida. Vamos a suponer que la f es continua y hay que demostrar que para cada vecindad de f de x0 existe una vecindad de x0 tal que la imagen directa de la vecindad en x está contenida en la vecindad de y. Entonces vamos a poner eso. Entonces supongamos que x0 pertenece a x, o más bien vamos a decir sea x0 que pertenece a x, y supongamos que f de x a y es continua en x0. Entonces lo que hay que demostrar es, por demostrar, dada n de y, vecindad ya no lo voy a escribir, dada n de y, voy a decir de f de x0, podemos encontrar una vecindad de x0 tal que la imagen directa de la vecindad de x0 está contenida en la vecindad de f de y, de f de x0, perdón. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? A ver, vamos a hacer un diagramita. Bueno, de nuevo esta aplicación tiene muchos problemas cuando uno graba. Entonces me parece que dejó de grabar cuando estaba explicando esto de acá. Entonces este es el teorema y lo que había puesto es, vamos a demostrar, vamos a suponer que la f es continua. Entonces para eso decimos sea x0 en x y vamos a suponer que la f de x a y es continua en x0. Entonces, por demostrar que dada una vecindad, que ya no escribo el nombre vecindad, dada una vecindad ny de f de x0, podemos encontrar una vecindad de x, una vecindad nx de x0 tal que la imagen directa de la vecindad de x0 está contenida en la vecindad de f de x0. Ahora el problema con esto es que no sé en cuántos minutos se me paró el video Déjenme ver para saber cuánto falta. 48, quedarían 70 minutos. Muy bien, eso es lo que hay que demostrar. Vamos a poner un diagrama. Entonces tenemos un espacio métrico X. Entonces lo estamos poniendo de manera abstracta. Quién sabe qué sea la métrica, quién sabe quién es el espacio. Entonces todo esto de manera abstracta, de X a Y. Un espacio métrico X, un espacio métrico Y. Entonces tenemos una X0 aquí. Y para esta X0 tenemos una vecindad que vamos a pintar así, que es n de x.
Entonces, para x0, esto me lo manda voy a llamarle f sub 0, donde f sub 0 lo estoy definiendo como f en x0 para escribir menos. Entonces ahí va a haber una vecindad n de y. N de y tal que va a contener a la imagen de la vecindad esta, que digamos que sería este de aquí. Entonces esa en verde la voy a pintar acá, sería f de nx. Entonces f de nx está contenido en n y, es lo que me dice esto. Lo que es lo mismo, la vecindad n de x se mapea en la vecindad n de y bajo f, o en un subconjunto de la vecindad n de y. Entonces, aquí me dice para cada vecindad, entonces vamos a dar una vecindad. Entonces sea n de y vecindad de f en x0. Entonces, por definición de vecindad, si n de y es una vecindad, eso significa que existe un epsilon mayor que 0 tal que la bola de radio epsilon centrada en f de x0 está totalmente contenida en n de y. Entonces, para evitar pintar esto con líneas, que se ve muy feo, voy a pintarlo así, con la frontera. ¿Por qué? Porque da igual. El conjunto no necesariamente tiene la frontera. Y ya lo explicamos antes. Entonces voy a poner así, así. Es f de y. Entonces esta, vamos a hacer otro diagramita. Tengo la x, tengo la x0, tenemos, bueno, la voy a pintar así, ya dije, nx. Tenemos la función f que nos manda esto al espacio métrico y, o sea, la f en 0. Entonces tenemos la ny acá. Damos esta ny. Entonces, como esta es una vecindad, por definición existe un epsilon mayor que 0 tal que la bola de radio epsilon centrada en f de x0 está contenida en n de y. Entonces, vamos a decir que es esa. Entonces, recuerden, f0 es f de x0. Es lo que tenemos hasta ahora. Pero f es continua. Pero f es continua en x0. Entonces, ¿qué significa eso? Existe una delta mayor que 0 tal que la f aplicada a la bola de radio delta centrada en x0 está contenida, según lo que vimos antes, en la bola de radio epsilon centrada en f de x0. ¿De acuerdo? Entonces, como f es contenida en x0, existe un epsilon, existe un delta, perdón. Entonces, eso lo que me dice es que existe un delta, tal que la bola, la bola de radio delta centrada en x0, la imagen directa de esa bola está contenida en la bola de radio epsilon centrada en f de x0. Entonces, la imagen directa, queda aquí. Esta es f de la bola de radio delta centrada en x0 por continuidad. Entonces, existe esto tal que la imagen directa está contenida aquí. ¿De acuerdo? Entonces, por el lema anterior, la bola es una vecindad en sí misma. Las bolas, vamos a ponerle así en general. Las bolas son vecindades en sí mismas.
Entonces vamos a llamar n de x a la bola de radio epsilon centrada en x0. Entonces, si esa es la vecindad, está verde, entonces justamente cumple con que cae en esta otra vecindad que está contenida en ny. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, usando lo de la continuidad, entonces f, perdón, aquí era de radio delta. Entonces, f de b delta x0 es lo mismo que f de nx. Al revés, voy a poner al revés. F de nx es lo mismo que f de b delta de x0, porque esta es una vecindad en sí misma para el punto x0. Entonces por eso le llamo nx. Y ahora está por continuidad. Digo, sé que esto lo podría demostrar rapidísimo en 2 pasos, pero estoy intentando explicar para que quede claro por qué. Entonces, esto por continuidad, que es esta propiedad que está aquí, nos queda esta contención. Y esa bola de radio epsilon centrada en f de x0 está contenida en n de y, porque n de y es una vecindad. Entonces, está contenida en ny. Entonces, por lo tanto, la f de nx está contenida en ny. Y hemos demostrado la primera contención. ¿De acuerdo? Que en diagrama se ve así como está aquí. Entonces, en palabras, ¿qué dice la continuidad? Puntos cercanos a x0 los manda a puntos cercanos cerca de f de x0. Con la nueva interpretación que tenemos de las vecindades. Entonces, repito, puntos cercanos a x0, una función continua los manda a puntos cercanos a la imagen de x0 bajo f. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo pueden pensar con una función en R. ¿Qué pasa cuando no es continua? Por ejemplo, esto, pues puntos cercanos a este x0, f no los manda a puntos cercanos a la imagen que sería esta, por ejemplo, si este fuera el huequito. Entonces, puntos cercanos los manda a puntos muy alejados, ¿ven? La función no es continua. Entonces, la continuidad asegura que siempre puntos cercanos a x0 los va a mandar a puntos cercanos a f de x0, siempre, cuando la función sea continua. Eso es lo que me está diciendo esto en general, en un espacio métrico. Entonces, muy bien, ahora tenemos que demostrar el regreso. Entonces vamos a supongamos que f de x a y es tal que para toda vecindad de x0, de f de x0, perdón, existe una vecindad de x0 tal que la imagen directa de nx está contenida en ny. ¿De acuerdo? Entonces, por demostrar f es continua en x0 que está en x, es lo que hay que demostrar. Entonces, en otras palabras, por demostrar, según las definiciones que tenemos, que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0 tal que la f
de la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en la bola de radio epsilon centrada en f de x0, por lo que habíamos demostrado antes. ¿De acuerdo? Pero, o sea, por lo que habíamos visto en la sección anterior de continuidad. Entonces, por el lema 1.6.1, B delta, no, B epsilon de f de x0 es vecindad de cada uno de sus puntos, en particular de f de x0. Entonces, vamos a tomar como esa vecindad justamente a esa bola. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos nuestro espacio X, nuestro espacio Y, nuestra función f nada más. Entonces sabemos que la f es tal que para todo conjunto, para toda vecindad de la imagen de x0, existe una vecindad n acá de x0 tal que la imagen directa de esa vecindad de radio delta, tal que la imagen directa de esa vecindad queda, perdón, de radio nada, porque no estamos suponiendo esto de aquí. Entonces, está que la imagen directa de eso está totalmente contenida aquí. ¿De acuerdo? Ahora lo que estamos diciendo es, como la bola es una vecindad, vamos a tomar ny como esa bola. Entonces estamos tomando ny como la bola de radio epsilon centrada en f de x0. ¿De acuerdo? Entonces, por hipótesis, como es vecindad, entonces como ny es vecindad, como ny es vecindad por hipótesis, que me dice que, ¿dónde está? Para toda n de y, en particular para esta, existe una vecindad n de x, existe n de x, vecindad de x0, tal que la imagen directa está contenida en ny, pero ny lo estamos tomando como la vecindad de radio epsilon centrado en f de x0. Pero como n de x es vecindad, de x0, por definición de vecindad, existe una delta, vamos a llamar mayor que 0, tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en n de x. Entonces tenemos esto, y como por hipótesis existe esta n, y esta n dentro de sí tiene una bola de radio delta, perdón, centrada en x0, entonces sucede que, entonces no estamos usando el dibujo para demostrar nada, solo estoy ejemplificando lo que voy escribiendo. Entonces la f de n de x, que es la f perdón, entonces lo que tenemos es que la b delta está contenida en nx. Entonces eso significa que la f de b delta de x0 está contenida en la f de n de x. Y esto, como hemos visto, está contenido en ny, que es la b epsilon de f de x0. Voy a ponerle en ny, que es la b epsilon de f de x0.
Entonces, ¿qué tenemos? Que la f de b delta en x0 está contenida en la bola de radio epsilon en f de x0. Entonces, por lo que habíamos visto antes, la f es continua. Y entonces tenemos una definición alterna de continuidad en términos de vecindades. Perfecto. Entonces, ahora, si la n de x es vecindad de x0 del espacio métrico x, y a ver esto, no sé si hacerlo ahora o demostrarlo como un teorema. O sea, lo que quiero mostrar es que si tenemos una función que va de x en x, no, de x en y, perdón, espacios métricos, entonces para cada vecindad de f de x0, la imagen inversa de esa vecindad es una vecindad de x0. Pero estoy pensando si vamos a usar eso para demostrar el siguiente. A ver, vamos a hacerlo así. Entonces, déjenme dar otro teorema. Sí, entonces, ¿qué teorema es este? El primero. Entonces, vamos a ver, teorema 1.6.2. Sea x de x espacio métrico. Y entonces se cumple lo siguiente. Número uno, algo que es como trivial, pero bueno, hay que ponerlo. Para todo punto de x, para todo punto x0 de x, existe una vecindad. Una vecindad de x0. Es decir, existe al menos una siempre. Dado un punto en un espacio métrico, siempre va a existir una vecindad, siempre. Número 2, para todo punto del espacio métrico y para toda vecindad. Entonces recuerden que ya lo estoy diciendo aquí y solamente lo escribimos. Ya sabemos que n sub algo es una vecindad de algo. Entonces para toda vecindad en x de x0, x0 pertenece a esa vecindad. Algo muy obvio, pero bueno, hay que demostrarlo. Propiedad número 3. Para todo punto del espacio métrico, que esta es la propiedad justo que iba a poner antes. Si nx es vecindad de x0 y nx está contenido en otro conjunto, vamos a llamarlo nx', entonces ese nx' también es vecindad de x0. Propiedad número 4, para todo elemento del espacio métrico, para todo x0 en x y vecindades n de x, vamos a llamarle m de x, vecindades de x0, entonces la intersección es vecindad también. Vecindad de x0. Y por último, vamos a decir igual que para todo x0 que esté en x y dada una vecindad de x0, existe, ¿cómo le llamamos? Una vecindad O de x
una vecindad de x0 tal que esa vecindad está contenida en la vecindad n. Y además la O sub x es vecindad de cada uno de sus puntos. Como ya habíamos visto. Sí, entonces creo que me parece mejor demostrar primero estas propiedades que lo que iba a hacer antes. Vamos a hacerlo así. Demostración. El primero. Para todo x0 en x existe una vecindad. Entonces sea, vamos a decir, sea x0 un elemento del espacio x. Y vamos a tomar un número real delta igual a 1, por ejemplo. Es un número real positivo. Y definimos la bola. Vamos a llamarle B1 en x0, que es el conjunto de x's en x tales que la distancia de x a x0 es menor que 1. Entonces, la distancia de x0 a x0 es igual a 0, ¿no? Porque la d es métrica. Y 0 es menor que 1. Entonces, eso quiere decir que la b, pues la d es métrica, es una métrica. Es una métrica. Entonces, esto lo que significa es que b1 de x0 está bien definido. Está bien definido. Y vemos que por construcción x0 pertenece a la bola de radio 1 centrada en x0. Entonces eso significa que la B1 no es vacío. Es distinto del vacío, pues al menos está el x0 ahí. Pero por ser bola se contiene a sí misma o es vecindad de cada uno de sus puntos. Y eso implica que se contiene a sí misma, es que B1 de x0 está contenida en B1 de x0, que de hecho es igual. Entonces, entonces recordemos que, a ver, recordar que, porque esto está un poco truculento, recordar que porque a veces las cosas que son tan directas de demostrar cuesta trabajo entenderlas, a veces. Entonces recordemos que esta bola es vecindad de x0 si existe una delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en n de x. Que en este caso es la B1 en x0. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa eso? Que para todo x0 lo que hemos demostrado, que para todo x0 en x, la B1 de x0 es vecindad de x0. Por lo tanto, existe. Por lo tanto, todo punto de un espacio métrico tiene al menos una vecindad. Y de hecho hay infinitas. De hecho hay infinitas vecindades porque tenemos que delta es real, positivo, pero nosotros hemos exhibido una y con eso es suficiente para probar la primera parte. Muy bien. Número 2. Queremos demostrar que
para todo x0 y para toda vecindad de x0, x0 pertenece, aquí me equivoqué, pertenece a la vecindad, a su propia vecindad. Entonces vamos a dar una vecindad, sea nx vecindad de x0 que está en el espacio métrico. Entonces, por definición de vecindad, existe un delta mayor que 0, tal que la bola del radio delta centrada en x0 está totalmente contenida en nx. Entonces, de aquí vemos que como x0 pertenece a b delta de x0, pues esto implica que la x0 pertenece a nx. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se está viendo esto? Pues aquí está mi espacio, tengo la x0 y digo, bueno, voy a dar una vecindad de x0, que es n de x. Ahora, por ser vecindad, pues existe una bola que está totalmente contenida, que es esta. Y entonces este x0 pertenece a esa bola, y como esta bola está contenida acá, si este x0 pertenece a la bola, también pertenece a n de x, lo que estamos demostrando aquí. Este dibujo no es una demostración, nos ayuda a entender, pero no lo es. Entonces, número 3, tenemos que demostrar que si damos una vecindad de x0 y damos un conjunto que contiene esa vecindad, entonces ese conjunto es una vecindad también. Entonces vamos a dar de nueva cuenta n de x vecindad de x0 que está en x. Entonces, por definición, de nueva cuenta, existe un delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en n de x. Y por hipótesis, estamos tomando que en ese n de x esté contenido en un n de x'. Pues entonces, de manera directa, tenemos que la bola de radio delta de x0 está contenida en n de x'. Y por definición, de vecindad, n de x' es vecindad de x0, evidentemente. Por eso decía que esto que estamos poniendo aquí es trivial, pero hay que demostrarlo. Entonces, en diagramas, ¿qué dice esto? Bueno, tengo x, tengo x0, tengo una vecindad n de x y tengo un conjunto que la contiene. Entonces, no sé, n de x'. Entonces, esta azul, por ser vecindad, pues tiene una bola de radio delta centrada en x0, totalmente contenida en n de x, pero esta bola también está contenida en n de x'. Y entonces n de x' tiene una bola, por lo tanto es una vecindad. Muy bien, número 4. Pues lo que tenemos es que bueno, está un poquito más tardado. Dadas dos vecindades de x0, su intersección es vecindad también. Suponiendo que no es una intersección vacía, vamos a decir. Entonces lo que tenemos es un punto x0 en el espacio. No lo voy a pintar, pero bueno, si quieren píntenlo en el espacio x. Entonces hay una vecindad n de x y hay una vecindad m de x. Entonces lo que me dice este teorema es que la intersección, que sería esto, esta intersección también es vecindad de este. Entonces, vamos a ver, número 4. Entonces sean n de x y mx vecindades de x0. Entonces, como son vecindades, esto implica por definición que existen delta 1 y delta 2 mayor que 0, tales que la bola
de radio delta 1 centrada en x0 está contenida en nx y una bola de radio delta 2 centrada en x0 está contenida en ny. Entonces, ¿qué tendría en azul? Entonces, n de x tiene una bola contenida, vamos a decir esta, no sé, una bola, y este tiene delta 1. Y M2 contiene otra bola que está contenido en perdón, aquí me equivoqué, MX. Totalmente contenida en MX de radio delta 2. Entonces es alrededor de la bola esta, no sé, digamos que es algo así. Tiene radio delta 2, algo así. Entonces vamos a tomar el mínimo de los dos. Entonces el mínimo de los dos asegura que cae en la intersección. Evidentemente hay que demostrarlo. Entonces vamos a tomar sea delta igual al mínimo de delta 1 y delta 2, el mínimo de estas dos. Entonces por definición de mínimo, que tenemos que, o sea, ahí esa delta es mayor que 0, delta mayor que 0. Entonces delta 1, o sea, la delta que está aquí es menor o igual que delta 1, o la delta es menor o igual que delta 2. Son las dos posibilidades que hay, porque por definición de mínimo. Entonces, si tengo una x que pertenece a la bola de radio delta 1 centrada en x0, esto por definición pues es el conjunto de x es en x tales que la distancia en x, no voy a ponerle el sub x aquí, la distancia en x de x0 a x es menor que delta, pero delta es menor o igual que delta 1, menor o igual que delta 2. Entonces aquí voy a abrir un paréntesis, esto es menor o igual que delta 1 y también es menor o igual que delta 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que están generando dos partes. O sea, es decir, en otras palabras, x pertenece a la bola de radio. Bueno, aquí ¿qué quise poner? La bola de radio delta. Sí, perdón, aquí le puse delta sub 1, sería así. Entonces, si pertenece aquí, significa que pertenece a la bola de radio delta 1 o de delta 2. Entonces, esto es el conjunto de x es en x, tales que la distancia de x0 es menor o igual que delta, es menor que delta 1, perdón. Que es lo que tenemos aquí, o es menor que delta 2. Conjunto x en x tales que la distancia de x a x0 es menor que delta 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que la x pertenece a la bola de radio delta 1 en x0. Bueno, de hecho ya lo puse ahí. Vamos a dejarlo así. Entonces aquí está. La x pertenece aquí o la x pertenece acá. Perdón, y la x pertenece acá. ¿De acuerdo? Porque puede ser que sea menor o igual que delta 1, menor o igual que delta 2. Entonces, ¿qué significa esto? Si tengo la x en delta, o sea, ¿qué es lo que tengo? Si x está en b delta, esto implica que la x está, vamos a ponerlo acá abajo. Es decir, si x está en b delta de x0, hemos visto que esto implica que x está en b delta 1 de x0. ¿Qué significa eso? Que b delta de x0 está contenido en b delta 1
de x0. Y también que si pertenece a esa delta, eso implica que la x está también acá. Es decir, la b delta de x0 está contenido en b delta 2 de x0. ¿De acuerdo? Y esto por una propiedad de los conjuntos, si x pertenece aquí, o sea, si A es subconjunto de B y A también es subconjunto de C, entonces se puede demostrar que A es subconjunto de B intersección C. Esa es la propiedad que estamos usando aquí. Entonces esto implica que B delta x0 es un subconjunto de B delta 1 x0 intersección B delta 2 en x0. ¿De acuerdo? Pero cada uno de estos será subconjunto de las nx, de la ny, perdón, de la mx, de la nx y de la mx, lo siento, así. Entonces, por lo tanto, nx intersección mx es vecindad de x0 en x. Y hemos demostrado el punto número 4, que en este caso es el más complicado. El número 5, lo que hay que ver es que para todo x0 en x y toda vecindad de x0 va a existir una vecindad de x0 tal que esa vecindad es subconjunto de n, y esa vecindad tiene la propiedad de que es una vecindad de cada uno de sus puntos. Entonces vamos a dar una vecindad, sea n de x vecindad de x0 en x. Entonces, como es vecindad, por definición de vecindad, existe una delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta centrada en x0 está contenida en nx. Ahora, por el lema 1.6.1 podemos escoger a O sub x como la bola de radio delta centrada en x0, porque esa bola es una vecindad de cada uno de sus puntos, ¿cierto? Entonces puedo escoger a esa bola como el conjunto abierto. O sea, porque en esencia lo que tengo es, yo tengo un x0 y tengo un nx. Entonces lo que dice esto es que siempre va a existir un subconjunto aquí que va a seguir siendo vecindad y que va a estar contenido en el nx. Y justamente ¿quién es ese conjunto? Pues va a ser la bola. Entonces, como este n de x es una vecindad, va a existir una bola. Y esa bola de radio delta centrada en x0 la vamos a tomar como el conjunto O, que es una vecindad de cada uno de sus puntos. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hay que ver es que esa O contiene una bola. Entonces, tomamos un elemento de OX, que vamos a llamarle Y. Entonces, eso significa que como está aquí y está acá, eso significa que la distancia de Y a x0 tiene que ser menor que delta. Y escogemos, esto como ya lo analizamos, lo voy a poner así nada más, epsilon como delta menos la distancia de Y a x0. Ahora, de aquí
hay que ver que esa epsilon es mayor que cero. Entonces epsilon es delta menos d de y x0. Pero esa d es menor que delta. Entonces esto es menor que delta menos delta, que es igual a cero. Entonces epsilon, este... No, a ver... Ah, este es negativo, perdón. Mm, claro, esto es epsilon menos la d. Esto es menor que menos delta. Entonces esto es mayor que delta más delta igual a 2 delta, que es mayor que cero, porque la delta es mayor que cero. Entonces, por demostrar que b de y epsilon está contenido en b de x0 delta. Entonces damos un elemento aquí, vamos a llamarle z, y va a ser igual que en la demostración anterior con la desigualdad del triángulo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la distancia de z a y es menor que epsilon por definición de bola. Aquí me estoy saltando un montón de pasos porque es similar a lo que ya hicimos antes. Entonces, de la desigualdad del triángulo tenemos que la distancia de z a x0 es menor o igual que la distancia de z a y más la distancia de y a x0. Pero la distancia de z a y, ¿dónde está? Es menor que epsilon. Y la distancia de y a x0 es menor que delta. No, a ver, la distancia esta, claro, es menor que delta. Y esta epsilon es delta menos d. Claro, voy a dejarla así. Entonces, epsilon más la distancia de y a x0, pero esta epsilon es menor que delta menos la distancia de y a x0 más la distancia de y a x0, que es igual a delta. Entonces, ¿qué significa eso? Que la z pertenece a la bola de radio delta centrada en x0. Aquí, entonces se cumple esta inclusión. Entonces, por lo tanto, esto significa que la bola de radio epsilon centrada en y está contenida en la bola de radio delta centrada en x0, que es nuestro conjunto de conjuntos O de x, que va a ser vecindad de x0, que es arbitrario. Y entonces hemos demostrado estas 5 propiedades de las vecindades. Si queda alguna duda, recuerden que tienen las ayudantías. Las ayudantías son para eso justamente. Los analicen el video o me pueden mandarme en correo, lo que sea. Entonces, este teorema lo que nos dice es que, a ver, vamos a escribirlo. Vamos a ponerlo así. Esto nos dice que, ¿cómo lo pongo? Que en un espacio métrico las bolas abiertas forman eh,
Es que es difícil escribirlo y decirlo. En un espacio métrico, las bolas abiertas forman una base de vecindades. Una base, como la base de un espacio vectorial. Que es la razón por la cual la topología inducida por una métrica, que es lo que vamos a ver más adelante, que toda métrica induce una topología. Entonces, la topología inducida por una métrica es una topología bien definida. Es una topología bien definida. Entonces, todo esto va a tener sus contrapartes topológicas, donde ya no vamos a recurrir a la métrica. Ahora, vamos a demostrar ahora sí otra forma, otra propiedad de las vecindades. Vamos a ponerle teorema 1.6.3. Entonces sean x de x, y de y, espacios métricos. Y vamos a decir que f de x a y, otra definición de continuidad, es continua en x0 de x, sí, solo sí, para cada vecindad ny de f de x0, la f a la menos 1 de ny es vecindad de x0. 0, así nada más. Entonces, lo que tenemos es otra forma alternativa de definir continuidad en términos de vecindades. Entonces, tenemos una función f y nos dice que es continua en x0 si para cada vecindad n de y de f de x0, para cada vecindad, la que sea, aquí estoy pintando una nada más, pero con ese para cada o para toda es cualquiera que yo dé. Yo doy una aquí y para todas ellas se va a cumplir esto. Entonces, para cada vecindad de f0 que yo dé, la imagen inversa de esta vecindad va a ser una vecindad de f de x0. Entonces vamos a demostrar esto, otra definición alterna de continuidad. Entonces, cada definición de continuidad, cada cosa de continuidad que vimos, miren, voy a abrir el otro texto. Entonces tiene su contraparte en vecindades. Entonces acá, ¿dónde está? En composición de continuas, el corolario. Aquí, ejemplo, definición con bolas. Luego teníamos la definición de continuidad con la imagen de las bolas. ¿Ven? Que es lo que usamos en los teoremas para demostrar. Y luego tenemos esta, que es en términos de la imagen inversa. Es muy parecida. Muy bien. Entonces, ahí vamos a poder comparar. Entonces, son como definiciones alternativas de continuidad, todo esto que estamos demostrando. Entonces, vamos a demostrar este teorema. Vamos a suponer que f es continua. Entonces, supongamos f continua en x0 de x. Entonces, por el teorema
1.6.1. ¿Qué nos dice el teorema 1.6.1 que ya demostramos? Vamos a ponerlo aquí para que lo vean. Sí, ¿dónde está el teorema? Aquí. Si para si para f es continuo en x0, si solo si para cada vecindad ny de f de x0 existe una vecindad nx de x0 tal que la imagen directa de nx está contenida en ny. Entonces, esto quiere decir que para toda vecindad n de y de f de x0 existe una vecindad nx de x0 tal que f de nx está contenido en ny. ¿Y esto qué significa por definición de imagen directa? Como ya habíamos visto, entonces esto significa que si x pertenece a n de x, entonces f de x pertenece a ny. Por definición de preimagen, tendríamos, o sea, definición de f a la menos 1, ¿se acuerdan que las había puesto antes? Bueno, se supone que ya las saben, ya las conocen. Entonces, si tengo que x pertenece a n de x, entonces esto implica que x pertenece a f a la menos 1 de ny. ¿De acuerdo? Esto es equivalente a esto de aquí. Esto es equivalente a esto. Si no, revisen la definición de f a la menos 1 que vimos la vez anterior. Entonces aquí ya me salto eso porque, o no lo pongo de nuevo porque ya lo hicimos antes. Si han estado siguiendo las clases ya deberían haber entendido esa parte. Entonces, tener f de x que pertenece a un conjunto A es lo mismo que tener a la x que pertenece a la imagen inversa de ese conjunto. Entonces, ¿qué significa esto? Si x pertenece aquí y x pertenece a la imagen inversa de esto, pues eso significa que la nx está contenida en f a la menos 1 de ny. ¿Verdad? Pero n de x es vecindad de x0 por definición. Entonces, eso significa que existe un delta mayor que 0 tal que la bola de radio delta centrada en x0 está totalmente contenida en n de x, y como n de x está contenido aquí, entonces eso implica que la bola de radio delta centrada en x0 está contenido aquí. Pero por definición de vecindad, para este conjunto existe una delta mayor que 0 tal que esta bola está contenido acá. Entonces, por definición, f a la menos 1 de ny es vecindad de x0. Y tenemos la primera parte demostrada. Supusimos que la función era continua y entonces demostramos que para cada vecindad n de y de f de x0, f a la menos 1 de n de y es una vecindad de x0. Y ahora el regreso, vamos a suponer esto, o sea, supongamos que para toda vecindad de f de x0, f a la menos 1 de n de y es vecindad de x0. Entonces, como es para toda vecindad, vamos a dar una. Entonces sea ny vecindad de f de x0. Entonces, por hipótesis, que tenemos que f a la menos 1 de ny es vecindad. Es vecindad de x0. Entonces, como esta es vecindad de x0, tomamos
nx como f a la menos 1 de ny de x0. Entonces, por definición de preimagen o de imagen, de preimagen en realidad, las que vimos la clase anterior, esto que está aquí significa que si x pertenece a n de x o x pertenece a n de x, sí, solo si f de x pertenece a n de y. Es lo que me está diciendo esto. Por eso es sí, solo sí, porque es una igualdad. Y entonces esto por definición de preimagen implica que la x pertenece a f a la menos 1 de n de y. Entonces, en otras palabras, que la nx o la f de nx, esto que dice aquí, está contenido en ny. ¿De acuerdo? Entonces, como f de nx está contenido en ny, por el teorema 1.6.1, f es continua en x0. Entonces, f es continuo en x0 si solo si las preimágenes de la vecindad de f de x0 son vecindades de x0, es lo que dice. Con lo cual, esto caracteriza o... Sí, estos teoremas caracterizan a la continuidad en términos de vecindades. Y entonces eso nos va a dar un método simple para demostrar cosas que involucran continuidad en términos de vecindades. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto la composición? Entonces tenemos f de x en y continua en x0 de x y tenemos una función g que va de y a z que es continua en f de x0 de y. Entonces la composición f compuesta con g es continua en x0 de x. Esto lo habíamos demostrado. Entonces, utilizando esta caracterización en términos de vecindades, pues decimos, vamos a ponerlo aquí. Tenemos aquí nuestro conjunto x, nuestro conjunto y, nuestro conjunto z. Tenemos la x0, la f de x0, y aquí tenemos la g de f de x0. Así. Entonces, hay que dar una vecindad aquí. nz, entonces ponemos sea nz vecindad de g sub 0, donde g sub 0 es g de f de x0. Entonces, como g es continua, eso implica por el teorema anterior que la imagen inversa de esta cosa es una vecindad de f de x0. Entonces, g a la menos 1 de nz es vecindad de f de x0. Pero la f es continua también. Entonces la imagen inversa de esto va a ser también una vecindad. Entonces, como f es continua en x0, entonces esto implica que
f a la menos 1 de este conjunto es vecindad de, de x0. Entonces, pero por las propiedades de las funciones sabemos que f a la menos 1 compuesta con g a la menos 1 evaluado en nz es lo mismo que f compuesta con g a la menos 1 evaluado en nz. Entonces, ¿qué me dice esto? Inmediatamente me dice que f compuesta con g es continua en x0 por el teorema 1.6.2. Entonces, la imagen inversa de este es una vecindad de x0 y entonces por el teorema la función es continua. Entonces, mucho más sencillo demostrar continuidad con esto en términos de vecindades que como lo habíamos hecho antes. Entonces, bueno, todavía nos queda un poco de tiempo, pero no sé. Vamos a dejarlo aquí. Bueno, no. Voy a escribir un par de cositas. Entonces, un par de teoremas que no vamos a demostrar. Entonces, teorema 1.6.4. Vamos a decir sea x de un espacio d sub x, espacio métrico. Entonces, vamos a llamarle AC1, que es el primer axioma tenemos todavía 6 minutos. Primer axioma de contabilidad. Entonces, nos dice que para todo x0 en x existe, en cálculo no vieron sucesiones, existe una sucesión O1, ON, etcétera, de vecindades de x0 tales que cada vecindad nx de x0 contiene al menos una vecindad de esta sucesión. Que es como se comporta el espacio de los números reales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un espacio X, tengo un X0, y entonces si damos una n de X, o sea, tenemos una sucesión, así voy a ponerlo, de abiertos, no sé, todos los que se puedan imaginar, de X0, o de vecindades de X0, tales que cada vecindad que yo tome, por ejemplo, si tomo esta chiquita, cada vecindad que yo tome va a contener al menos una vecindad de esta sucesión. Entonces, esta es una propiedad que tiene el espacio Rn, de hecho, y que van a tener cuando vean cosas más avanzadas como variedades diferenciables, que van a tener las variedades que van a estudiar. O sea, justamente para definir una variedad van a pedir que cumpla el primer axioma de contabilidad. Ahora, ¿cuántas vecindades hay? Bueno, esa es otra cuestión. Ahora vamos a poner T2, que va a ser el axioma de Hausdorff.
¿Cómo se escribe Hausdorff con dos S? No me acuerdo. Vamos a buscar. No, con una, dos Fs. El axioma de Hausdorff. Entonces lo que nos dice esto es que el espacio va a ser separable. Entonces lo que va a decir es que para toda xy en el espacio métrico X, tal es que X es distinta de Y, van a existir dos vecindades, una de X y una de Y, tales que vecindades de XY, tales que la intersección es vacía. Entonces, esta es otra propiedad que tiene Rn. Se dice que el espacio es separable. Es decir, lo complicado va a ser encontrar espacios que no cumplan con este axioma de Hausdorff. Entonces, por ejemplo, en estos 2 minutos que quedan, piensen en R, en los números reales con la topología usual, los que vieron en cálculo 1. Entonces, con la métrica usual, perdón, no estamos con topología, con la métrica usual. Entonces, si yo tengo dos puntos distintos, no importa qué tan pegados estén, aquí hago un zoom y se va a ver de esta manera. Entonces, yo siempre, por la propiedad de densidad de los números reales, yo puedo encontrar una vecindad o un conjunto abierto de X y un conjunto abierto de Y, tales que sean vecindades de X y de Y. ¿Por qué son vecindades? Porque puedo encontrar una bola totalmente contenida en n de X y una bola totalmente contenida en n de Y. Entonces nx y n de Y son vecindades tales que la intersección es vacía. Entonces eso significa que puedo separar el espacio. Entonces la demostración de esto no la vamos a hacer. Demostración no está. O sea, podríamos hacerla, pero no es parte del curso. Lo que nos dice esto es que un espacio métrico es primero contable y Hausdorff, o espacio T2 se le llama. Entonces todo espacio métrico es primero contable y es Hausdorff. Ahora, no todo espacio topológico va a ser Hausdorff, porque no todo espacio topológico va a ser un espacio métrico. Aunque todo espacio métrico sí va a ser un espacio topológico, es lo que vamos a demostrar la próxima vez. Entonces, lo dejamos aquí. Esto no lo vamos a demostrar, simplemente es bueno que lo sepan, y son las condiciones que se le van a pedir a las variedades diferenciables, por ejemplo. Y quizá lo que veamos es un ejemplo de algo que no sea tipo Hausdorff, pero ese ejemplo lo voy a poner como no necesario, que no es necesario verlo para la clase. Entonces no lo voy a poner como como una clase. Y lo que sí es que vamos a definir qué es un abierto en el contexto de los espacios métricos, y vamos a encontrar, o vamos a demostrar un par de teoremas, un teorema que nos va a caracterizar la continuidad con conjuntos abiertos, que es la definición que vamos a usar en topología.